Visitas inesperadas. Corncamon Teach. Día anterior al juicio. Tiene que pagar por lo que hizo, capitana. Ya le hemos dado demasiadas concesiones, dice uno de los marineros, mientras otros asienten con la cabeza, de acuerdo con lo que acaba de decir. No pediremos la muerte de nadie, eso es un punto inamovible. Yo tenía la voz firme y marcaba lo que llevábamos horas discutiendo. El cansancio y la impaciencia me abatían en ese momento. Era extremadamente agotador intentar manejar la situación de forma sutil para que no quedara tan en evidencia que, por mí, ese juicio podía irse al carajo. Los ánimos están exaltados, habla ahora María con un tono conciliador. Si no pensamos con un poco más de objetividad, no llegaremos a ninguna conclusión. María era una vieja amiga de mis padres, formaba parte de la tripulación, pero estaba más presente en los arreglos de bastidores de nuestras misiones. Trabajaba con mucha frecuencia con mi propia madre, en tierra. La idea de que ella nos representara como portavoz de la acusación había sido de mi madre y, hasta ahora, había hecho un excelente trabajo en la reunión de los negros para que llegáramos a una conclusión sobre nuestras demandas para el día del juicio. El problema es que la capitana no acepta que pidamos la muerte de Avery, vuelve a hablar el marinero. No es solo ella quien no lo acepta, la mayoría no quiere eso. Queremos que pague, pero no con la vida. Otra voz resuena entre la multitud en la cubierta del Concorde. Si me permite, capitana, María vuelve a hablar. Hay otra manera de hacer que Samanun Avery pague de una forma severa, sin que sea con la vida. Puedes continuar, María, expón tu idea, la anima a ti a hablar, ya que yo me mantengo en silencio. No sería exagerado que pidiéramos su apartamiento vitalicio, no solo como capitana, sino de cualquier actividad vinculada a la piratería. Mi cuerpo se hiela, aquello era absurdo de pedir, acabaría con su vida de la misma manera, tal vez sería peor que matarla. Eso acabaría con su vida, pienso en voz alta y Ti me observa, volviendo a hablar. Tal vez eso sea demasiado severo, se pronuncia Ti. Pidan dinero a los Avery y listo, dice otra voz. Era impresionante cómo simplemente no lográbamos unanimidad en nada. Por eso llevábamos horas allí y yo ya estaba exhausta. Esa es una buena idea, dice otro. Las opiniones divergían, pero en cierto momento, aparentemente, la idea de María comenzó a converger con la mayoría. Los más radicales aceptaron reducir sus expectativas, mientras que quienes creían que no hacía falta ser tan duros, coincidieron en que esa sugerencia era un punto intermedio. El grupo empezaba a entenderse y la idea de María comenzaba a perfilarse como la más probable de avanzar, lo que aún me dejaba angustiada. Ti lo notaba, porque de vez en cuando me miraba de reojo e intentaba manejar la situación. ¿Entienden que pedir eso se asemeja a pedir su muerte? Nacimos en familias piratas. Eso es lo que conocemos toda nuestra vida, digo, y se instala un silencio. Capitana, no podemos renunciar a una pena más pesada. Si eso ocurre, podemos perder nuestra autoridad frente a los rojos y hacer que crean que somos débiles. No es de esa forma como vamos a imponer nuestra fuerza. Ella está siendo juzgada. Está claro para cualquiera que ni ella ni nadie saldrá ileso si vuelve a romper el acuerdo de paz. Respondo. Entonces reducimos el periodo de reclusión. En lugar de pedir 1 año, pedimos 6 meses. Intenta suavizar María, pero eso no ayudaba. Nosotros también coincidimos en que pedir que se la aparte de todo es muy exagerado. Habla por primera vez un pequeño grupo de la tripulación. Necesitamos un consenso, dice Loren, y para eso algunos tienen que ceder y encontrar un punto medio entre las opiniones distintas. Yo también coincido en que pedir su alejamiento total de la vida pirata es exagerado, pero, al menos, no estamos pidiendo su muerte. ¿No se dan cuenta de que es casi lo mismo? Pregunto, con los ánimos exaltados. Empiezo a notar que me estoy alterando, así que retrocedo un poco, respirando hondo para no dejarlo tan en evidencia. No es casi lo mismo, capitana. Su familia aún la tendrá cerca, pero ella tendrá que buscar otra actividad. No es la muerte, dice María, y la mayoría asiente.
Inspiro una gran bocanada de aire y la suelto despacio, intentando poner mi cabeza en orden. Estoy de acuerdo con la capitana. Me parece algo demasiado severo. Ella no mató a ninguno de los nuestros. Sí rompió el acuerdo de paz, pero el ataque no fue contra nuestra tripulación y, seamos sinceros, no habríamos logrado llevarnos todo ese oro, dice Ti apoyándome. Ella había entendido mi punto de vista y entre líneas logró percibir que yo no podía pasar por encima del afecto que venía creciendo dentro de mí por Samanun Evri. No aceptaría imponerle una pena incoherente, porque eso era exactamente lo que María estaba proponiendo. No importa, no podría haber hecho eso. Si perdiéramos a la capitana, ¿qué haríamos, Ti? Vuelve a hablar el marinero que quería la pena de muerte. Ni siquiera la capitana cree que eso sea justo. ¿Quién eres tú para pensar distinto? Vuelve a hablar el pequeño grupo y entonces regresamos al punto de partida. Tras algunas horas más de discusión, peleas y gritos, sentía que había sido voto vencido. La mayoría había concordado con María y quienes no lo hacían era más por apoyar mi postura que por verdadera convicción. Tenía el corazón oprimido, pero no podía hacer otra cosa, de modo que después de casi una hora en silencio vuelvo a hablar. Creo que está más que claro lo que la mayoría quiere. Seguiremos entonces la propuesta que trajo María. La reunión queda cerrada. Digo con semblante serio y me levanto para irme. Sentía rabia por la situación en la que estaba metida. No quería que ella sufriera lo que estaba a punto de sufrir. Sentía rabia porque se había metido en esto y yo no tenía control. Mis cartas para ayudarla ya se habían agotado. Además, me enfurecía aún más porque me importaba más de lo que debería. Desembarco apresuradamente del barco con Ti y Loren pisándome los talones. Camino rápido hasta donde estaban nuestros animales, pero antes de subir al caballo siento el brazo de Loren tirando de mí. Mon, sé sincera, ¿qué está pasando entre ustedes dos? La miro a los ojos y luego miro a Ti, que observaba la situación y también esperaba mi respuesta. ¿De qué estás hablando? Estoy agotada, solo quiero irme a casa, Loren. Respondo con impaciencia. Mon, lo que ella pregunta es comprensible. Está claro que tú, más que nadie entre los negros, intentas proteger a Samanun, dice Ti con voz tranquila. Respiro hondo por 20ª vez ese día. Me había metido en una situación complicada y no lograba salir de ella. No es eso, es solo que me parece injusto pedir algo tan extremo, respondo, y Loren pone los ojos en blanco. Eso ya lo sé, lo que quiero saber es el motivo por el que la proteges tanto, vuelve a preguntar Loren. También se notaba cierta molestia en su voz. Tuvieron algo, está bien, pero no imaginé que estuvieras tan involucrada emocionalmente con ella. El término que usa me provoca escalofríos y suelto una carcajada irónica. Solo puedes estar delirando si crees que estoy en ese punto, respondo, ahora igual de molesta. Lo siento, Mon, pero eso es lo que parece, porque defiendes a la chica con uñas y dientes. Una reunión como esa debería durar 1 hora como máximo, si no fuera por ti todo el tiempo queriendo que redujéramos su condena. Señala el barco donde había tenido lugar la reunión y de donde ahora los marineros desembarcaban lentamente. Solo estoy intentando ser justa. ¿Te parece razonable que pidamos que la aparten de toda su vida pirata porque quería tomar oro del barco, un oro que ni siquiera lograríamos llevarnos por completo? Me exalto. Como dije ahí dentro, no me parece justo, pero tampoco tengo los nervios a flor de piel porque fui voto vencido, a diferencia de ti. Chicas, calma, dice Ti colocándose entre nosotras. Loren, Mon tiene razón, no hay necesidad de una pena así. Ya dije que estoy de acuerdo con ella en ese aspecto, pero mírala. Loren me señala. El hecho de que estemos discutiendo aquí, en este preciso momento, solo demuestra mi punto. Está bien, Loren, pero ¿y si de verdad le está empezando a gustar la chica? Pregunta Ti. Yo solo quería que lo admitiera. Cruza los brazos y me mira. Dejen de hablar tonterías innecesarias. Aquí no hay nadie a quien le guste nadie, y quiero que este maldito tema se dé por cerrado. ¿Con permiso, capitana?
Se acerca un mensajero al que había puesto a esperar la reunión del consejo. El consejo ya deliberó. El juicio se llevará a cabo mañana. Paso la lengua por mis labios, intentando mantener la calma y no dejar traslucir la ansiedad que me invadía en ese momento. Gracias, Matt. Él se lleva la mano al ala del sombrero en señal de reverencia y se retira. Va a ir corriendo a contárselo a la novia. ¿Apostamos?, se burla Loren, y la miro sintiendo cómo la rabia me carcome. Ellas están reunidas en el fancy, dice T con su voz calmada de siempre, y Loren alza una ceja, desafiándome, como diciendo, ahí tienes la información que querías, ¿no? Loren, antes de ponerte a especular sobre mi vida amorosa, deberías resolver la tuya, porque una pasión mal encaminada no lleva a nadie a ningún lado. Digo con veneno en las palabras y tiro de las riendas de mi caballo, alejándome de allí al galope. Samanun Evri. Utilizo todo el tiempo que me habían dado para despedirme de mis familiares, pero también para conversar brevemente con Ingfa. Estaría un mes presa. Necesitaba que ella fuera la primera en visitarme en la prisión porque teníamos que pagar la multa y, para eso, tendríamos que correr contra el tiempo para reunir ese dinero. Además, había muchas cosas por resolver. Mi vida se había puesto patas arriba y necesitaba tener sangre fría para volver a colocar todo en su debido lugar. Cuando veo a los oficiales entrar en el recinto, corro hacia Ingfa, intentando aprovechar al máximo el tiempo que aún tenía en su presencia. Ven tan pronto como permitan las visitas. Eres la capitana interina. Kirk es testigo de que te he nombrado. Reúnete con nuestra tripulación. Transmíteles fortaleza. No podemos venirnos abajo por esto. Quiero que les digas que estoy bien, que estaré bien y que todo se va a resolver, pero que, señorita, necesitamos llevarla, anuncia uno de los oficiales, esperando que me separe de Ingfa. Ignoro sus palabras por un momento y continúo hablando. Pero que, si nos mantenemos fuertes y enfocados, las cosas se van a resolver. En cuanto termino de decir lo que necesitaba a mi hermana, me giro hacia la pareja de oficiales que me esperaba. Se colocan uno a cada lado y toman mi brazo, comenzando a conducirme hacia la prisión. Doy una última mirada a mi alrededor y veo que el lugar que Corncamon ocupaba antes ya estaba vacío. No la había visto desde que se anunció la sentencia. Probablemente se había marchado a toda prisa. Me conducen unos 50 metros hasta un sitio que ya me resultaba conocido. Había una mesa donde un oficial estaba sentado. En cuanto me llevan hasta ella, termina de rellenar algunos papeles y luego nos mira a los tres, a mí y a los dos oficiales. Samanun Anuntrakul Evri. Lee mi nombre en el documento. Así es, confirma uno de los oficiales que me sostenía del brazo. Celda... Vuelve a leer. 13. Los oficiales asienten con la cabeza y entonces me conducen por el corredor oscuro. Apenas avanzamos por el pasillo de las celdas, el olor desagradable y húmedo invade mis fosas nasales. Seguimos caminando y percibo que se trataba de una de las últimas celdas, más alejada de aquella en la que estuve la otra vez, más oscura y más inhóspita. Puede entrar, Evri. Abre la pesada puerta de hierro y espera a que entre. A diferencia del otro oficial, no me empuja ni me toca. Solo aguarda a que esté detrás de la reja, cierra la puerta con llave y se marcha sin decir nada. Respiro hondo y miro a mi alrededor. No había nada allí aparte del suelo, las paredes y yo. Debía de ser comienzo de la tarde y el sol aún brillaba afuera, pero aquí dentro estaba oscuro. No había ventanas, así que tanto de día como de noche, el ambiente era el mismo pasillo sombrío, iluminado por pequeñas y escasas antorchas. Me quito el abrigo y cubro el suelo, intentando hacerlo un poco más agradable para acostarme, cuando escucho a alguien golpear la reja y levanto la cabeza. Se perdió el almuerzo, pero parece que tiene buenos contactos. Mandaron traerle comida, dice el oficial, colocando un plato de metal en el suelo y pasando la comida por la ranura de la reja destinada a eso. Me levanto y tomo el plato del suelo. Analizo el líquido frío que había dentro, probablemente una sopa, y aunque fría y poco apetecible, al menos no pasaría hambre hasta la cena, ya que el juicio había sido por la mañana
y se había extendido hasta la hora del almuerzo. Corncamon Teach. Sentía el viento fresco golpeándome el rostro. Mis trenzas largas y pesadas volaban mientras presionaba un poco más mis botas contra los flancos de mi caballo. Joe aumentaba la velocidad de sus patas sobre la arena blanda, haciendo que sus zancadas fueran cada vez más ligeras y rápidas. Cabalgaba a gran velocidad por la arena de la playa, intentando huir del torbellino de cosas que sentía en ese momento, como si, a través de la velocidad, pudiera esconderme de los sentimientos que emanaban de mi interior, pero era imposible. El mar estaba agitado, las olas golpeaban con fuerza la orilla. Era casi una analogía de cómo me sentía entonces, pero no podía darme el lujo de permanecer tanto tiempo fuera. Había salido del juicio en cuanto se dictó la sentencia. Antes de cualquier otra cosa, tomé camino hacia la salida del recinto para respirar un poco y ordenar mis pensamientos. Por eso decido regresar al lugar donde se llevaba a cabo el juicio y que, a esas alturas, ya estaba terminando. Debía estar presente en ese momento como representante de los negros. Había sido una victoria para nosotros que la capitana de los rojos fuera apartada por 6 meses de sus actividades. Era una gran pérdida para ellos, pero el sabor dulce de la victoria era lo último que sentía en la boca. La amargura de la preocupación y la angustia lo invadían todo dentro de mí, y era lo único que podía sentir en ese instante. Por eso necesitaba concentrarme para empujar todo eso al fondo del pecho y actuar como si estuviera muy satisfecha de que la responsable de los últimos acontecimientos estuviera siendo castigada. A lo lejos, veo a los Avery junto a Kirk, Jim y varias personas más con semblante triste. Además, desde donde estaba, notaba que muchos lloraban, pero trato de apartar enseguida mi atención de ellos. Eso solo me alteraba más. ¿Dónde te metiste?, me pregunta Loren, acercándose y tomando de mi mano el cabestro para llevarse a Joe. Solo fui a dar una vuelta mientras finalizaban el juicio. Respondo de forma simple, encogiéndome de hombros. Ella frunce el ceño y me observa mientras me alejo de ella y me acerco al grupo de varios miembros de los negros que se felicitaban allí. En cuanto me ven, muchos se acercan a mí. Capitana. Sé que no fue lo que acordamos. Interrumpo a uno de los marineros que se me acerca con cara de pocos amigos, pero también me impongo sin dejar margen a que la discusión escale. Pero no podía permitir que eso ocurriera. ¿Cómo que no? Fue lo que acordamos en la reunión, capitana, dice ahora con un poco menos de indignación en la voz. No podíamos aumentar la rivalidad con los Avery. Si pidiéramos eso para la capitana de los rojos y primogénita de Henry Avery, ¿qué crees que acarrearía para la paz de la isla? Sería un acto de guerra. Cortaríamos la delgada línea de armonía con la familia Avery. Sé que somos un grupo y que siempre opto por tomar decisiones junto con toda la tripulación, pero tampoco puedo dejar de seguir mis instintos. Por eso me eligieron como capitana. Me sorprende la forma en que su expresión cambia, aceptando lo que digo. No lo había pensado desde ese punto de vista, dice con gesto pensativo. Yo tampoco, durante la reunión, pero allí, en el juicio, al ver la reacción de Henry Avery cuando María expuso nuestras demandas, pude darme cuenta de que lo que queríamos estaba más allá de lo que debíamos pedir. Íbamos a sobrepasar los límites y no pude contenerme de cambiar los planes con el tren ya en movimiento. La mayoría de quienes me escuchaban parecía reflexionar y concordar con lo que decía. Al menos va a pagar de alguna manera, vuelve a hablar el mismo marinero. No necesitamos acabar con la vida de nadie. ¿Ya entraron a esa prisión? 1 mes ahí es casi la muerte. Tengan la certeza de que se arrepentirá de lo que hizo, dice Loren, apoyándome, y la miro sorprendida. Ella me devuelve la mirada con compañerismo en los ojos. Sonrío levemente, a modo de agradecimiento. Vamos al burdel, capitana, me llama otro, y sonrío sin ganas. Claro, respondo sin el menor ánimo. ¿De verdad vas a ir?, me pregunta Loren en voz baja. Necesito ir, Loren. Salimos triunfantes del juicio. No puedo simplemente desaparecer. Ella entiende mi punto de vista y entonces montamos en nuestros respectivos caballos
y nos dirigimos al burdel. El lugar estaba lleno, como de costumbre. El burdel había abierto más temprano debido al fin del juicio. Muchos piratas querían celebrar o ahogar sus penas allí, de modo que Jim, aunque no estaba ni un poco de humor, había abierto antes. Al fin y al cabo, los negocios son negocios. Como era de esperarse, ella no estaba allí, y tampoco veía a Kirk ni a Infa. «Mon, cariño, ¿cómo estás?» Apenas entro, ya siento las manos de Hayley sobre mi cuerpo, atrayéndome a un abrazo. «Debes estar exhausta por el juicio». Estaba hecha polvo, pero no físicamente. Y en ese momento empezaba a pensar que estar allí era una buena idea. Necesitaba disociarme un poco, despejar la cabeza. «Hola, cariño». Le pongo la mano en la cintura, devolviéndole el abrazo. «Estoy bien. Fue un poco cansado, pero ya terminó». Sonrío sin mostrar los dientes y rompo el abrazo. «Ponte cómoda. Hoy estamos bastante llenos y Jim se tomó el resto del día libre, así que estamos un poco sobrecargados. Pero ya sabes que te doy el 200% de mi atención. Solo tienes que llamarme». Termina diciendo con un guiño y un beso rápido en mis labios y enseguida desaparece entre los muchos clientes. «Loren». Le tomo del brazo cuando pasa a mi lado y ella se gira para mirarme. Quería disculparme por lo que dije antes. Estaba irritada y frustrada. Lo sé, Mon. En el momento me enojé, pero luego lo dejé pasar porque entendí que solo querías herirme por la forma en que te estaba acorralando con el tema de... En fin, ya entiendes. No menciona el nombre de Samanún y se lo agradezco. Sí, pero eso no lo justifica. Por eso me disculpo y también te agradezco la forma en que me apoyaste hace un rato. Ella sonríe. Está bien. ¿Ya lograste encontrar a Camila?, pregunto, y ella me mira con expresión feliz. Sí, está en el bar esperándome. Sonrío aliviada por ella. Pero entonces su expresión cambia un poco y parece preocuparse. ¿Tú vas a estar con Hayley? Creo que debería. Alza una ceja. Deberías. Es la primera vez que te oigo hablar así. No sabía que sentías ese tipo de responsabilidad con ella. Suelto una risa suave. No es que tenga ninguna obligación. En realidad no la tengo, pero creo que estar con ella esta noche podría hacerme bien, para despejar la cabeza de algunas cosas. «Personas», corrige Loren. «No fastidies, Loren». Ella suelta una carcajada. «Entonces no pienses más en eso. Vamos a beber». Me arrastra hacia el bar, donde Camila ya estaba sentada guardándole el lugar. La hora siguiente transcurre entre bastante whisky y conversaciones agradables con gente que conocía y marineros de mi tripulación. Intentaba distraer mi mente, que insistía en dibujar la imagen de Samanún en una celda, con hambre, con frío, mientras yo estaba allí, rodeada de amigos, mujeres y bebida. «Ron con agua de coco, por favor». Una voz masculina llama mi atención por el pedido inusual, que una vez más me hace recordarla. Si no fuera por los actos que cometió, ahora tendrías los bolsillos llenos de oro, Corncamon, celebrando en una habitación, rodeada de excesos, y ni siquiera recordarías su presencia. Métete eso en la cabeza. Camila y Loren estaban besándose, dejando de lado toda la formalidad que solía existir en ese tipo de relaciones. Aunque Hayley también solía mostrarme afecto cuando compartíamos la noche, era la única que lo hacía de esa manera conmigo. Sabía que mucho de eso tenía que ver con cómo se sentía a mi lado. «No, ¿me das otra?». Levanto el vaso vacío de whisky y él asiente con la cabeza, acercándose para servirme. «Llénalo». Se detiene y me mira sorprendido. «¿Llenarlo?». «Sí, llénalo», insisto, y entonces se encoge de hombros y accede. «Intentando emborracharte, ¿por qué, Monsiña?». Siento el aliento cálido de Hayley cerca de mi oído mientras me abraza por detrás, y yo termino el largo trago del vaso lleno de whisky. «¿Por qué estás bebiendo tanto hoy?». «Estoy bebiendo para celebrar, cariño». «¿Ahora me estás vigilando?», pregunto con una sonrisa ladeada. «Siempre te estoy observando. Hoy te ves un poco ausente». Me acaricia rozando sus uñas en mi nuca. «Impresión tuya, hermosa. Creo que es solo el cansancio. El día fue bastante intenso».
Pasa su nariz por mi cuello y luego se acerca a mi oído. ¿Quieres que llame a alguien para animar un poco más la noche, como bromeabas el otro día? Susurra cerca de mi oído, con una cercanía que me hace tensarme. Pero el recuerdo de la invitación que rechacé a Samanún la noche anterior me atraviesa de golpe. Pienso que, en ese momento, ella probablemente estaba teniendo dificultades para dormir sobre el suelo duro. Corncamon, tú nunca fuiste así. ¿Por qué ahora? La chica había metido la pata. Solo estaba pagando por sus actos. Creo que podemos subir, pero quizá... Paso la mano entre los mechones de su nuca y me acerco a su oído. Solo nosotras dos sea mejor. Ella abre una sonrisa lasciva. Imagino que esa era la respuesta que más quería oír. Entonces, sin más rodeos, me tira del brazo. Me opongo al movimiento solo para apurar de una vez el resto del whisky que quedaba en el vaso y luego me dejo llevar por su mano entrelazada con la mía. Cuando paso cerca de Loren, ella se detiene un momento y me guiña un ojo con una sonrisa, como si estuviera apoyando lo que hacía. Le devuelvo el gesto con una sonrisa sin mostrar los dientes. Subo las escaleras guiada por Hailey hasta una de las mejores habitaciones del lugar. En cuanto cerramos la puerta, su impulso me toma por sorpresa, algo completamente opuesto a lo que solía ocurrir. Me arrincona contra la pared y me besa con una intensidad que me deja sin aliento. Mis manos se aferran a sus brazos, intentando sostener el torbellino de emociones que nos envuelve. Prisión. Cambio nuestras posiciones y me acerco a ella por detrás, besando su cuello. Intentaba traer mi mente a ese momento, aunque ella, sin querer, desviaba mis pensamientos hacia cierta pirata terca y peligrosamente atractiva que estaba presa en ese instante. Hoy necesito que tomes la iniciativa, le digo en voz baja, separándome apenas. Tal vez así logre relajarme un poco. ¿Estás segura? Nunca me habías pedido algo así, responde, sorprendida. Me siento en la cama y tiro suavemente del cuello de su vestido, acercándola a mí. Tras un instante de duda, accede y se sienta frente a mí, acortando por completo la distancia entre nosotras, buscándome en un beso cargado de urgencia. Con manos apresuradas, se deshace de la chaqueta que llevaba puesta y comienza a desabrochar mi camisa, como si quisiera arrastrarme de lleno al momento. ¿Así es como lo quieres hoy?, pregunta, observándome con intensidad. Trago saliva, intentando entrar en el juego, aunque mi mente luchaba por mantenerse allí. Quiero que hoy no pienses en nada más, respondo finalmente. Apoyo ambas manos sobre el colchón suave detrás de mí. Sus manos abren mi camisa con cuidado, y entre la tela entreabierta se insinúa el rojo intenso de la prenda que llevaba debajo. Rojo. Sus manos trabajan con decisión a mi espalda y, en un solo gesto, siento cómo la prenda cede y se libera la presión contra mi cuerpo. Se inclina hacia mí con urgencia, buscando mi piel con una cercanía que me obliga a cerrar los ojos y contener la respiración. Por un instante, un pensamiento ajeno se cuela sin permiso. Imagino su abrigo rojo, el que siempre lleva, sirviendo para cubrirse del frío, o incluso para hacerse una cama. Sacudo la cabeza para volver a la realidad del momento que estaba viviendo, y, como si despertara de golpe, noto que Hailey ya se había apartado, arrodillada frente a mí, concentrada en deshacerse de los últimos obstáculos que aún me separaban del presente. Sus manos avanzan con determinación y la prenda termina por ceder. Me muevo apenas para acompañar el gesto, intentando mantenerme presente. Levanta la mirada hacia mí. Sin embargo, no me sentía del todo conectada. Tal vez el alcohol estaba apagando mis reacciones. Miro por la ventana y noto que ya era de noche. Tal vez el guardia del turno nocturno fuera uno de los míos. Si eso ocurría, podría volver a dejarla sin comer. Sus labios me recorren, acercándose lo suficiente como para intentar arrastrarme al presente. Sus manos buscan una reacción que no llega. Mi cuerpo permanecía distante, ajeno al intento de conexión. Comprendo entonces que mi desinterés no nacía del momento, sino de la inquietud que me provocaba pensar, una y otra vez, en Samanún Evri y en todo lo que estaba atravesando. Era la segunda vez que me encontraba mucho más preocupada por ella de lo que debería, y también por segunda vez,
Ese pensamiento comenzaba a irritarme. Había venido hasta aquí para relajarme, y aunque estaba en una situación íntima con una mujer hermosa frente a mí, no era suficiente para sacar mi mente de donde realmente quería estar. ¿Hice algo que no te gustó?, pregunta preocupada. No, lo estás haciendo bien. Ven. La ayudo a ponerse de pie y cambio nuestra posición, guiándola hasta la cama. Quedo cerca de ella, dominando el espacio, y su sonrisa vuelve a aparecer cargada de picardía. Cambio de estrategia otra vez, intentando encontrar entusiasmo en ese intento de conexión que estaba ocurriendo allí. Me acerco con decisión y mis manos se ocupan de su vestido, aflojando la tela poco a poco, dejando el resto a la imaginación. ¿Te gusta? Hoy usé negro en tu honor, dice, mordiéndose el labio inferior. Me encantó, respondo de forma quizá demasiado automática. Una vez más, noto que mi mente no estaba realmente allí. Por más que lo intentaba, sentía cómo la rabia empezaba a consumirme. Mon, ¿qué ocurre? ¿Te cansaste de mí? Si quieres, puedo llamar a alguien más. Su tristeza me irrita todavía más. Yo misma había dejado claro que no tenía ganas de estar allí y, aún así, no quería lastimarla. No, tranquila, no es eso, Hailey. Es solo que quizá estoy más cansada de lo que pensaba. Mi respuesta la desconcierta. ¿Estás segura? No hay problema, Mon. Yo puedo... No, no te preocupes, fue una locura de mi cabeza. ¿Cuándo estuve yo lo suficientemente cansada como para no querer estar con alguien tan atractiva como tú? Mis palabras reavivan el brillo travieso en su mirada. No iba a rendirme tan fácilmente. Yo era Corncamon Teach. No había ningún motivo para no estar disfrutando ese momento. Solo necesitaba concentrarme más, estar aquí física y mentalmente. Ya basta de preocuparme por una persona que no tiene sentido. Yo no tenía ninguna obligación con ella. Se había metido sola en ese lío y ahora tenía que pagar. No podía seguir perdiendo tiempo pensando en lo que estaba pasando. Si fuera algo bueno, no se llamaría prisión, y yo no tenía control sobre lo que... ¡Mon! Hailey grita mi nombre, agitando la mano frente a mis ojos. Maldición. Me había perdido en mis pensamientos otra vez, en ese infierno que es no poder controlar lo que uno siente. Hailey, perdón, hoy no puedo. Me levanto a toda prisa y empiezo a vestirme, bajo la mirada preocupada de la chica. Mon, sé que pasó algo. ¿Qué fue lo que hice? Me visto con urgencia. No quería quedarme ni un segundo más en esa situación que solo dejaba en evidencia lo perdida que estaba en mis pensamientos, al punto de no poder concentrarme siquiera en un momento de intimidad con alguien que estaba allí conmigo. La irritación y la frustración por no haber podido seguir con Hailey no hacían más que aumentar. ¡Hailey, basta!, grito, fuera de control. No hiciste nada, ¿de acuerdo? Simplemente hoy no tengo la cabeza para esto. Abrocho mi camisa y me dirijo a la puerta, bajando las escaleras con prisa mientras todavía me pongo la chaqueta, dejando a la chica atrás con la ropa desordenada y una expresión perdida. Samanun Evri. Me encogía cada vez más en el rincón de la pared, intentando entender si eso ayudaba a mitigar el frío o si lo empeoraba, por la baja temperatura de la piedra helada contra mi piel. La noche ya había caído hacía rato, pero aún no se acercaba ni de lejos la madrugada. Ahora va a aprender que no se juega con los negros, capitana. Oigo una voz masculina acercándose al lugar donde estaba, lo que hace que abra los ojos y me ponga en alerta. Estoy segura de que sí. La voz monótona y femenina que siguió me resultó muy conocida, haciéndome preguntarme de inmediato, ¿qué hace Corncamon Teach aquí? Me incorporo, mirando fijamente la reja de hierro, hasta que su figura imponente aparece allí, seguida por el guardia nocturno. Por la manera en que se comportaba conmigo y por la simpatía que mostraba hacia la capitana del Concorde, se confirmaba mi deducción. Era uno de los negros. Aquí está, capitana. Puede hacer con ella lo que quiera. Voy a dar una vuelta por fuera, bien hacia la entrada, muy lejos de aquí, donde no se oiga nada, dice con una sonrisa sombría y me guiña un ojo antes de irse. Muy probablemente pensaba que ella quería hacerme algo malo y dejaba claro que haría la vista gorda.
De pie, frente a mi celda, estaba Corncamon, sin capucha, sin ningún disfraz, a cara descubierta para que cualquiera la viera. Me resulta extraño. Su expresión era seria, incluso difícil de descifrar. No sabía qué pasaba por su cabeza ni por qué estaba allí. Me acerco a la reja, quedando frente a ella. «¿Cómo estás?», pregunta en voz baja, sin ninguna emoción en el tono. Percibo un leve olor a alcohol que emana de ella. «Como te dije la otra vez, ya estuve en lugares mejores, pero no es nada de qué preocuparse. ¿Y tú? ¿Cómo entraste aquí fuera del horario de visitas y así, a cara descubierta, para que todos te vean?» «El oficial es de los negros. No necesito venir solo en horario de visitas. Me dejaría entrar en cualquier momento. Y no necesito esconderme porque cree que voy a hacerte algo». Se detiene, observando la celda. «¿Te dieron comida?». Seguía hablando sin mostrar ningún sentimiento, ni en el rostro, ni en la postura, ni en la voz. Estaba de pie, con los brazos extendidos a los costados, sin haberse acercado demasiado. «Sí, me dieron cuando llegué». No sabía bien qué decir, aún no entendía el motivo de su presencia ni, mucho menos, la razón de su comportamiento. «Está bien, dentro de poco deberían traerte la cena. Le avisaré a Infa para que te traiga alguna manta el día de la visita. Parece que tienes frío». Su expresión parecía levemente molesta, incluso algo gruñona. «Corncamon», la llamo, y por primera vez me mira a los ojos. «¿Qué estás haciendo exactamente aquí?». Mueve la boca con una irritación evidente. Si estaba tan molesta por estar allí, ¿por qué había venido entonces? «Tienes razón, no tiene sentido que esté aquí», dice, y se da la vuelta para irse. Me pego por completo a la reja y estiro el brazo, sujetando su blusa. Se sobresalta y vuelve a mirarme. «No me estoy quejando de que hayas venido. Es bueno ver a alguien, conocido, para variar», digo, sin encontrar otra palabra mejor. Ella respira hondo, suelto su brazo y, casi de inmediato, se acerca otra vez. Esta vez, mucho más que antes. «Sinceramente, no sé por qué estoy aquí, Samanun. Solo sé que sentí que tenía que venir. Sabía que existía la posibilidad de que el oficial del turno fuera uno de los negros y que podrías estar con hambre». Sonrío sin mostrar los dientes. De nuevo dejaba claro que le importaba y, extrañamente, me gustaba saberlo. «O sea, viniste a cuidar de mi bienestar», digo, provocándola un poco. «No exageres, Ebri», responde con una falsa irritación. «¿Pero no es eso lo que viniste a hacer?». Sonrío, divertida por su incomodidad al quedar expuesta, y noto que su expresión se suaviza. «Si quieres ilusionarte pensando que fue por eso, entonces sí, fue por eso». Sonríe, como si ni ella misma creyera lo que decía. Yo le devuelvo la sonrisa, pero en cierto momento ambas nos ponemos serias y nos observamos en silencio. «Quería decirte que lo siento por tu condena», dice finalmente, rompiendo el silencio. «Yo soy quien tiene que agradecerte». Su expresión vuelve a tensarse. «Aunque no me arrepiento de haber hecho lo que hice, soy consciente de que hice algo incorrecto». «¿Estás en problemas con los negros?». «No exactamente. Ya manejé la situación, te dije que lo haría», responde con calma. «Entonces, ¿por qué no te arrepientes de lo que hiciste si sabes que fue algo que no debías hacer?», pregunto, intentando entender su forma de pensar. «Porque solo me arrepiento de algo que, si tuviera la oportunidad, haría distinto, y no es el caso». Observo sus ojos en silencio. Sus palabras me toman un poco por sorpresa. «Tengo que irme ahora», dice. «Trata de no morirte, Ebri». «Haré lo posible», asiente con la cabeza. Tenía ganas de tocarla, pero me contuve y solo la observé dirigirse hacia la salida. «Corncamon». «¿Sí?», se vuelve una vez más. «Si no es abusar demasiado, ¿puedes pedirle a Infa que cuide de Tempestad por mí? Necesita salir todos los días. Me da miedo que pierda la forma si pasa mucho tiempo. No te preocupes tanto, Sam. Le daré el mensaje y estoy segura de que cuidará de tu yegua de la mejor manera». Sonrío sin mostrar los dientes, en agradecimiento.
Ella no dice nada más y simplemente continúa caminando hacia la salida. Su aparición repentina en medio de la noche realmente me había tomado por sorpresa. La última persona que imaginé que vendría hoy sería ella, sobre todo porque antes de verla aquí en carne y hueso, pensaba que estaría en el burdel disfrutando el final del juicio y celebrando la victoria de los negros. Tal vez aún iría al burdel esa noche. Probablemente era eso. Corncamon se había marchado hacía ya bastante tiempo, pero mi mente seguía dando vueltas, intentando enumerar motivos plausibles para su presencia. Trataba de abstraerme, de pensar que había sido algo casual, que simplemente había venido por cortesía, por ser la líder de los negros. Pero nada tenía sentido. Yo siempre había sido una persona que intentaba guiarse por la lógica, pero su visita repentina no encajaba con ninguna explicación que se me ocurriera. A eso se sumaba el hecho de que llevaba horas pensando en ella, algo que tampoco lograba comprender. Intentaba explicarme, por ejemplo, por qué ver su figura detenida frente a mi celda me había provocado una sensación de consuelo inesperada. Tal vez porque, desde que todo ocurrió, Corncamon Teach no había hecho nada conmigo que no fuera a ayudarme. Había intentado protegerme y blindarme de todas las maneras posibles, al menos en apariencia. Intentaba convencerme de que existía algún motivo banal detrás de todo eso, pero la verdad es que, en el fondo, ni yo misma creía las justificaciones que inventaba para explicar su comportamiento, como su visita repentina, por ejemplo. El juicio había sido hoy, no tenía sentido que apareciera aquí tan pronto, y aún así había venido. Pensaba y pensaba. Llevaba horas con la mente fijada en un solo tema. Lo único que ocupaba mis pensamientos era ella y los posibles motivos detrás de sus actos para ayudarme. Sin embargo, el sonido de unos pasos en el corredor capta mi atención. Las pisadas eran firmes y lentas. Quizá la persona caminaba de celda en celda buscando a alguien en específico. Mientras escuchaba los pasos acercarse, buscaba a mi alrededor alguna forma de esconderme, pero era completamente imposible. Por precaución, decido pegarme a la pared del fondo de la celda, lo más lejos posible de la reja que separaba mi lugar de reclusión del pasillo común. En cuanto apoyo la espalda contra la pared y me encojo en el rincón, intentando en vano ocultarme, distingo la figura de un hombre alto y robusto, cubierto por una capa similar a la que Corncamon había usado la otra vez. La capucha cubría por completo su rostro, lo que me provocó un escalofrío. No tenía absolutamente nada con qué defenderme, y hasta donde alcanzaba la voluntad del oficial presente, podía hacer conmigo lo que quisiera. La escasa luz que alcanzaba su rostro me permitió ver a un hombre de unos 50 años. Samanu Nebri, no me conoces, pero puedo decirte con seguridad que quizá yo sepa más sobre ti que tus amigos más íntimos. Entiendo que tengas miedo, pero solo he venido a traerte una propuesta y te pido que me escuches. Tengo una buena idea para que ambos salgamos beneficiados y para que tú puedas, por fin, tener tu venganza contra la mujer que te metió aquí dentro. ¿De qué está hablando? Me pongo de pie, pero no me acerco. Te estoy diciendo que puedo darte, en bandeja de plata, el fin de Corncamon Teach.